La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Seguimos hablando sobre el Emilio Jean-Jacques Rousseau en este formato manga, y aquí en nuestro canal y en nuestro espacio Libro Tinto estamos con Isabela, con Jessica, que es Kira, y estamos hablando sobre este formato que nos trae la editorial La Otra H, y también con el apoyo del Ministerio de Cultura. Es bueno decirlo que estamos en el ciclo de lectura. Me encuentro leyendo El paraíso de ser joven. Y hemos definido este tipo de obras, este tipo de formatos, porque es lo que están leyendo los jóvenes ahora. O sea, nos dimos cuenta de eso en Libro Tinto, que no podíamos irnos con una obra clásica y empezar a leer texto, solo texto, porque los jóvenes no están en esa línea. Hay que acercarse por otro lado, y por eso definimos este tipo de formato y este tipo de colecciones. Una de las cosas importantes ahí en la novela es ¿qué les parece más importante? Sí, de eso estábamos hablando anteriormente, las emociones o la razón, ¿no? Es importante conocernos, es importante conocer nuestras emociones y es aún más importante darle, valga la redundancia, importancia a las emociones. Todos los problemas psicológicos que se pueden conocer hoy en día en base a esa represión que tenemos de emociones. Porque entonces crecemos con ese estigma de que si lloramos somos débiles, de que si reímos entonces somos muy cómicos, de que si nos enojamos entonces eso quiere decir que es malo, entonces ya somos personas agresivas. Y entonces crecemos con una represión constante emocional que cuando venimos a ver más adelante ya no somos lo que éramos cuando éramos niños. Ya somos una persona completamente distinta, y yo creo que una de las cosas más bonitas que nosotros tenemos que recalcar de aquí es todas esas cosas que Rousseau nos hace ver que es lo que debería ser normal. A mí me llegó mucho, o sea, y fue muy importante porque me recordó que es más importante lo que yo quiero con mi vida, lo que yo quiero realizar, lo que yo quiero en mi futuro, a pesar de la edad que tengo y no lo he podido lograr. Y me dice, está bien, no pasa nada, es tu tiempo, es tu momento, hazlo cuando consideres que es correcto. No lo que la sociedad te dice que es correcto, no lo que tus amigos te dicen que es correcto, es lo que tú consideras que es correcto. Porque entonces, o sea, si nosotros vemos hoy en día practicar lo que hizo Rousseau de coger y sacar a un niño del colegio, o sea, nosotros tendríamos en estos momentos una cantidad de entidades encima de nosotros porque es que es un niño que no está estudiando. Y entonces estamos troncándole el futuro, entonces ya lo estamos haciendo mal, entonces ya somos malos padres, somos malos hermanos, malos tíos, abuelos y todo lo demás. Pero no, porque hay muchas maneras de aprender. Y yo creo que eso es lo que cabe resaltar precisamente con este formato, que era lo que estaba mencionando usted. Y una de las cosas, digamos, que yo, saliéndome un poco del tema, en mis redes sociales he recalcado, y es el hecho de que debemos tener en cuenta que las novelas ligeras, las novelas gráficas y el manga son literatura. Y está bien, y están leyendo, y están comprendiendo, y están aprendiendo, y hay que ponerlo en práctica. Y nos lo están demostrando. Porque es que nosotros estamos viendo aquí un documento, un apartado muy importante de Rousseau en un formato perfectamente entendible para una persona joven. Un ejemplo, nuestra compañera Isabela. Claro, O sea, claro. cuando nosotros, o sea, donde la distinción académica nos dice es que la filosofía tiene que impartirse solamente desde grado noveno en adelante, o sea, cuando ya tenemos entre 16, 17, 18 años, es que nosotros decimos tienes el entendimiento suficiente para aprender filosofía, pero nos estamos dando cuenta que no es necesario, que un niño puede filosofar desde el momento en el que comienza a comprender, porque con el solo hecho de cuestionarse estamos filosofando, estamos aprendiendo y nos estamos cuestionando, y está bien. Entonces decir que en estos momentos Isabela, que tiene 13, ¿tienes tú? 11. Es que
Ahí es donde vamos, 11 años. Y escuchen solamente la manera en la que ella habló con nosotros. Sí, Nos dio un argumento válido, nos dio un argumento conciso, así es. llegó un acercamiento y nos dijo, es correcto, está bien, y entendí filosofía. Cuando, por ejemplo, los jóvenes como Isabela, por ejemplo, entran al sistema educativo, entonces tienen que estudiar varias asignaturas en un solo día, sí, pero no nos fijamos que no hay una asignatura que te diga, que te pregunte, por ejemplo, bueno, ¿y qué son las emociones? ¿Sí? Y podemos conocer a través de las emociones y empezar por ahí, precisamente a través de este formato también, Claro. ¿no? Entonces uno ve que en cierta forma los planes de lectura no hacen énfasis en este tipo de obras o en este tipo de creación también, porque a partir de las emociones también se puede crear. Yo sí considero que yo pude aprender de este libro, este manga, este formato, porque de todos los modos nos enseña a cualquiera, a cómo comprender la naturaleza y pues a tener una educación buena. Uno también comprende que, bueno, cuando un niño, un joven siente miedo, siente tristeza, siente alegría, bueno, la idea no es tampoco irse lanza en ristre contra él o criticar, sino más bien pasarlo por la razón, ¿no? Es decir, bueno, cuáles serán las causas de ese miedo, de esa tristeza, de esa alegría o de esa frustración también o de impotencia también. Los jóvenes también sienten impotencia, se frustran y y se estresan, claro que sí, se estresan y muchísimo. Y de hecho ese es un tema crucial que debiéramos discutir, claro, la presión social, el hecho de que yo veo que mi compañero tiene una tablet, yo no tengo tablet, mi compañero tiene acceso a internet con tantas megas, con tanta velocidad y yo no tengo tanta velocidad en mi sistema. Yo creo que una de Es- las cosas que más nosotros escuchamos cuando estamos jóvenes, y te hago esa pregunta a ti, ¿cuántas veces has escuchado que a ti te pregunten qué quieres ser cuando seas grande? Siempre como, Es una pregunta verdaderamente horrible. por ahora sí lo preguntan mucho, sí me lo preguntan mucho, pero yo no sé qué quiero ser de grande. Pues está bien, Y está bien. eso está bien, está perfecto eso. La sociedad nos enseña a nosotros Claro. que desde que estamos en el colegio tenemos que pensar qué queremos ser cuando seamos grandes. O sea, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad tiene la sociedad de decirle a un niño de 10, 11, 12, 13 años que lo que él está pensando es en aprender, en descubrir, en conocerse, en saber, ¿cierto? ¿Qué quiero ser cuando sea grande? No hay la necesidad. Entonces, cuando yo le hablo, de pronto yo le comenté a usted del estrés, es precisamente eso. El adulto cree que porque es un niño él no se estresa, pero usted sabe lo que es, digamos, uno tener 13 años o digamos ya cuando uno tiene 16, 17 que está terminando el colegio y todo el mundo te está preguntando, ajá, ¿y qué vas a estudiar? Ajá, ¿y qué vas a hacer? Sí. ¿Mm? O sea, ay, yo no sé. No, no, es que tú no puedes. Ya tú tienes 17 años, ya tú vas a terminar el colegio, ya tú tienes que saber. Obvio, y uno todos los días se pregunta, ay, ¿ahora yo qué hago? ¿Y ahora yo qué estudio? ¿Será que sí quiero estudiar esto? Y entonces es cuando nosotros vemos esa cantidad de personas que entran a la universidad y desisten, y se salen, y cambian de carrera, y todo lo que vemos de ahí en adelante. O siguen en la misma carrera, terminan, se gradúan y después Son adultos terminan haciendo frustrados. una cosa totalmente diferente o no terminan haciendo Sí, absolutamente yo nada. creo que una de las cosas que más recibí fue precisamente eso. Emilio tenía 17 años cuando comenzó a leer por primera vez. Así es. Y está bien. ¿Por qué? Porque ya tenía el entendimiento suficiente personal y naturalmente para decir voy a coger esto y voy a entenderlo. Y lo peor de todo es que Rousseau lo que hace es que le entrega un libro de historia. O sea, él ni siquiera lo primero que le entrega es un libro de lenguaje, no, él le dice, coge un libro de historia, vamos a enseñarte de una manera mucho más fácil el poder de la sociedad, antes de que tú te encuentres con ella.
Bueno, y ya para ir finalizando este club de lectura en donde hemos discutido y hemos hablado sobre el Emilio de Jean-Jacques Rousseau en ese formato manga, novela gráfica, queremos ya ir concluyendo el club de lectura con una pregunta muy simple. ¿Creen ustedes que este tipo de lectura podría ser se podría hacer con más difusión, se podría hablar, conversarlo con jóvenes así como tú, Isabela? Yo creo que sí, porque en mi salón varios compañeros me preguntaron, Sí, ¿es un manga? ¿De qué trata? ¿Dónde lo consigo? O sea, siempre me preguntaban y de hecho hoy una compañera se lo presté y se lo empezó a leer. Y le interesó bastante porque cuando se acabó toda la jornada, me preguntó si el lunes lo podía volver a llevar y que ella terminara su lectura. bueno, fíjate, nosotros también tuvimos una experiencia más o menos igual con jóvenes de una institución educativa y se veían bastante interesados con este tipo de formato, con esta novela, y no solamente con esta, sino con la colección que tenemos acá en Libro Tinto de este tipo de obras en este formato gráfico o formato manga. Bueno, pero Kira, pero cierto que hay una diferencia, ¿verdad? Aunque nos digan que es el manga, pero hay diferencia, ¿no? Las hay, sí, sí. Generalmente las hay. Primero que todo porque el formato en el que se maneja puede que sea con ese formato tipo manga, pero no lo es. Eso hay que dejarlo claro Exactamente. enteramente de que esto no es un manga, primero porque no se lee la manera en la que se lee generalmente un manga. Ajá, El manga siempre se lee de derecha a izquierda. Este se lee como leemos nosotros normalmente. normalmente. De izquierda a derecha, normalmente. Eso. Segundo, porque nosotros de todos modos tenemos que tener en cuenta que esto sigue siendo un diálogo de Rousseau con nosotros. Exactamente. Entonces nosotros no vamos a encontrar lo que se encuentra de pronto en un manga normalmente, que es esa relación con todos los personajes que están incluidos, digamos en este caso, los campesinos, Emilio, la nodriza, el maestro. Solamente vemos diálogos muy pequeños, pero cuando los mencionan es porque son importantes para la historia. Así es. Digamos en el caso cuando Emilio va y planta y luego entonces se acerca, o sea, al día siguiente se da cuenta que se le quitaron toda la plantación que hizo, entonces ahí vemos en uno de los primeros encuentros que él tiene con otra persona, o sea, en uno de los primeros diálogos que encontramos en el libro. Pero del resto, o sea, podemos llamarlo, es una novela gráfica. Novela gráfica. Es una novela gráfica, enteramente gráfica, porque existen novelas que tienen letras y obviamente imágenes. Entonces, es como para tener ese dato informativo ahí. Creo que la intención de la editorial fue de enganchar más bien a lectores como Isabela, ¿cierto? Y un lector joven que vea el formato mucho más atractivo que la simple obra en el formato tradicional. Creería yo que por eso lo hicieron de esta forma, pero aunque es una novela gráfica, también los jóvenes identifican que puede ser también una suerte de un género que también les interesa, ¿no? Claro, es más que todo como que coger un tema muy extenso, muy complicado de entender de pronto para una persona menor y colocarlo lo más sencillo posible. Tanto de que nosotros a veces, durante todo este documento, pues podemos llamarlo así porque igual sigue siendo un documento, Sí. Nosotros no encontramos términos técnicos. Ajá. Digamos, o sea, la persona estudiada o la persona adulta o la persona que está acostumbrada a leer la filosofía, pues nosotros tenemos términos técnicos que ya entendemos, asimilamos y obviamente podemos hacer un punto de comparación. Pero, digamos, yo decirle a Isabela, no, es que nosotros el excentricismo es algo malo. ¿Tú sabes qué es excentricismo? El fenómeno de reificación, por ejemplo, una cosa que es verdaderamente técnico. Exactamente. No. En cambio, que él te dice, eso es exagerado. Eso es Así es. ¿Ya? Es una manera mucho más sencilla de nosotros decir, cogemos un texto complicado, vamos a simplificarlo, vamos a colocarle dibujos, vamos a hacerlo lo más entretenido posible y que tenga una conexión cercana con aquellas personas que primero que todo no leen, porque hay muchas personas que no leen. Segundo, que se aburren leyendo. Y tercero,
que son demasiado jóvenes para leer este tipo de documentos. Y sin embargo, fíjate que jóvenes, así como la amiga de Isabela que nos estaba contando ahora, se vio interesada por el texto, ¿no? Yo creería que también este tipo de carátula, ¿no? Esta forma de enganchar al lector, ¿no? Bueno, y así terminamos este club de lectura. Me encuentro leyendo el primer encuentro me encuentro leyendo El paraíso de ser joven. Recuerden que viene otro encuentro y ahí vamos a ver un fragmento de un film, de una película, y vamos también a hacer la relación entre el Emilio y el texto fílmico o, bueno, la película o el fragmento de la película. Muchas gracias por estar acá, por haber asistido. Nos volvemos a encontrar en la segunda parte de este club de lectura. Recuerden que estamos estamos bajo el auspicio, bajo el apoyo del Ministerio de Cultura, y que seguiremos esta línea con nuevas novelas en este mismo formato, y que esperamos que todos estén atentos a nuestras redes. Tenemos canal de YouTube, tenemos Facebook, tenemos Instagram. ¿Qué más tenemos, Kira? Y ya. Y ya. ¿cierto? Y nuestra biblioteca física Y la biblioteca, bueno, aquí tenemos libros de todo tipo. y la librería principalmente. La librería, Sí, exactamente. sí. Lo importante es de que las Así personas que- que quieran de todos modos ser parte del segundo encuentro todavía están a tiempo, todavía pueden Sí. hacerlo, todavía pueden acercarse a la librería, comprar el libro y automáticamente hacen parte de esta gran aventura que es Emilio. Sí, y vamos a vernos la película sobre todo, que va a estar muy bueno. Bueno, nos vemos. Chao. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.